La leyenda del hombre del costal. En los pueblos pequeños de México, donde las noches son tan oscuras que la luna parece esconderse, los abuelos todavía susurran una advertencia a los niños que no quieren dormir. Cuidado con el hombre del costal, porque si no te portas bien, vendrá por ti. Dicen que el hombre del costal no es un hombre. No del todo. Es una sombra que camina encorvada, con un saco viejo y sucio colgando de su hombro. Dentro de ese saco, nadie sabe qué lleva. Algunos dicen que son los huesos de los niños que desobedecieron. Otros, que guarda sus almas, atrapadas para siempre. Pero lo que todos coinciden es en el sonido, el arrastre de ese costal por el suelo, como si algo dentro de él se moviera. En un pueblo olvidado, allá por los años 50, vivía Clara, una niña curiosa de 10 años que no creía en cuentos de viejas. Una noche, mientras su abuela le advertía sobre el hombre del costal, Clara se rió. «Eso no existe, abuela. Son cuentos para asustar a los bebés». Su abuela la miró con ojos temblorosos y le dijo: «No lo llames, Clara, porque él siempre está escuchando». Esa misma noche, Clara no podía dormir. La curiosidad la carcomía. ¿Y si el hombre del costal era real? ¿Y si estaba ahí afuera, esperando? Decidió probar su valentía. Se levantó de la cama, abrió la ventana y gritó al bosque: «Hombre del costal, si existes, ven por mí». El silencio que siguió fue tan pesado que Clara sintió un nudo en el estómago. Entonces lo escuchó. Un sonido lejano, ras, ras, ras. Algo pesado siendo arrastrado por el suelo. Clara cerró la ventana de golpe, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Se metió bajo las sábanas, temblando, diciéndose a sí misma que era su imaginación. Pero el sonido no se detuvo. Ras, ras, ras. Cada vez más cerca. De pronto, la puerta de su cuarto se abrió con un chirrido. Clara gritó, pero no era el hombre del costal. Era su abuela, con una vela en la mano, mirándola con terror. «¿Qué hiciste, niña? Lo llamaste, y ahora no se irá hasta que te lleve». Clara sollozaba, diciendo que lo sentía, pero su abuela negó con la cabeza. «Ya es tarde. Solo hay una forma de detenerlo. Hay que darle algo que él quiera más que a ti». El hombre del costal no es una leyenda única. En España lo llaman el sacamantecas, un ser que roba a los niños para alimentarse de ellos. En Alemania, el Schwarzermann acecha en los bosques, llevando un saco negro donde guarda a los pequeños que se portan mal. Y en Brasil, el homem do saco aparece en las noches sin luna, buscando a los que desobedecen. Todos estos nombres, todas estas historias, ¿serán el mismo ser? Un espíritu antiguo que cambia de rostro según el lugar, pero siempre con el mismo nombre. La abuela de Clara salió al patio con un cuchillo en la mano. «Quédate aquí», le ordenó, y cerró la puerta con llave. Clara, aterrada, se asomó por la ventana. Vio a su abuela cavando un hoyo en el jardín, murmurando palabras que parecían un rezo antiguo, mientras el sonido del costal, ras, 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 se acercaba desde el bosque. En el hoyo, la abuela colocó un mechón de cabello de Clara, arrancado de un peine viejo, y vertió unas gotas de su propia sangre con el cuchillo, susurrando: «Llévate esto, y deja a mi niña en paz». Entonces lo vio, una figura alta, encorvada, con un saco que se retorcía como si algo dentro quisiera salir. Sus ojos brillaban como brasas en la oscuridad. Clara se tapó la boca para no gritar. El hombre del costal se detuvo frente al hoyo que su abuela había cavado y dejó caer el saco. Algo dentro de él se movió y Clara escuchó un gemido que reconoció. Era la voz de su hermano pequeño, Pedro, quien había desaparecido hace un año. La abuela, con lágrimas en los ojos, gritó: «Devuélvelo y toma lo que te ofrezco». Pero el hombre del costal negó con la cabeza y con una voz que sonaba como un millar de susurros, dijo: «Ella me llamó, y su voz es más dulce que tu sangre». La abuela intentó correr hacia la casa, pero un viento helado la derribó. El hombre del costal se giró lentamente y miró directo a la ventana donde Clara estaba escondida. Sus ojos ardientes parecían atravesarla. Luego se inclinó, abrió el saco, y de él salió un cuerpo pequeño, pálido, con
con los ojos vacíos. Era Pedro, o lo que quedaba de él, atrapado entre la vida y la muerte, susurrando: Clara, huye. A la mañana siguiente, el pueblo encontró el patio de Clara vacío. No había rastro de la abuela, ni de Clara, ni del hombre del costal. Solo un saco viejo y sucio, tirado en el suelo, con el cuerpo inmóvil de Pedro dentro, sus ojos abiertos, mirando al cielo. Dicen que si pasas por ese pueblo y te quedas muy quieto, puedes escuchar el arrastre de un costal en la distancia y la voz de Clara suplicando: Abuela, lo siento.